Vamos a dar inicio a este proceso. Eh, Diana Pérez, directora académica del instituto, y yo, la fundadora y rectora, y todo el grupo y el equipo docente del instituto les da la bienvenida. Estamos aquí con ustedes, viendo caras conocidas, nombres que sabemos, eh, compañeras desde la universidad, em, exalumnas, alumnos, alumnas. Estamos felices de tenerles acá. Para nosotros es un día muy especial porque estamos celebrando con ustedes un gran logro. Y cada uno de nosotros preparó algo para ustedes, para que puedan ver el trabajo de un cuarto de siglo, de una institución sólida que ha trabajado siempre en la misma dirección y que si nos hemos mantenido juntos, un equipo como el que tenemos, es porque miramos todos hacia el mismo lugar. Miramos todos hacia el bienestar social, nos interesa el bienestar comunitario, nos interesa que la gente cuando viene con nosotros se lleve más, que cada una de las personas que se forma con nosotros se lleve lo mejor. Y es por eso que hoy les vamos a hacer la presentación de nuestro libro como comunidad. Un libro que eh, tuve el honor de coordinar junto con Diana y, y que realmente fluyó porque era el tiempo correcto para que pudiéramos entrar. Esta es una creación colectiva con una raíz común. Herencia, vínculo y reparación es una obra colectiva del cuerpo docente del Instituto de Estudios Transgeneracionales, que nace de un mismo tronco y se despliega a múltiples ramas. Celebramos los 25 años con este libro, un espacio de pensamiento vivo, de práctica rigurosa, de compromiso ético con la comprensión profunda del sufrimiento humano a través del tiempo. La psicología transgeneracional surge como una respuesta clínica, teórica y ética a una evidencia cada vez más clara. Muchos de los síntomas que afectan a las personas, las familias y las comunidades no se originaron exclusivamente en la biografía individual ni en la dinámica familiar inmediata, sino en procesos históricos, sociales y multigeneracionales que dejaron huellas profundas en los cuerpos, en los vínculos, en la percepción sobre el mundo que guía la forma en la que nos relacionamos y en el tipo de vínculos que hacemos. Nuestro compromiso es la búsqueda de caminos de sanación con métodos innovadores. Es un libro escrito desde una comunidad académica con experiencia que ha compartido procesos, preguntas, investigación y sobre todo práctica durante años. Aquí reunimos saberes diversos y una misma mirada transversal. Quedan vinculados. Los textos que conforman esta compilación provienen de autores y autoras con formaciones, trayectoria y campos de especialidad diversas: salud, trauma, vínculos, violencia, educación, leyes, psicología, pedagogía. Lo que une no es la homogeneidad,
sino una mirada transversal compartida. La psicología transgeneracional como marco que atraviesa, articula y dialoga con cada especialidad sin diluirla. Cada autora y autor escribe desde su propio territorio de experiencia y conocimiento, pero lo hace reconociendo que ningún fenómeno humano puede comprenderse aisladamente del tiempo, la historia y los sistemas que le preceden. Este libro ofrece algo esencial, la palabra de quienes trabajan cotidianamente con aquello que escriben. Cada artículo encierra reflexiones nacidas del contacto directo con personas, familias y comunidades reales. Quien lea estas páginas escuchará la voz de especialistas que no solo conocen su campo, sino lo han habitado, lo han cuestionado y lo han acompañado en sus contextos más complejos. Aquí, el lector y la lectora no encontrarán recetas, sino pensamientos, experiencias encarnadas y responsabilidad. Encontrarán nuevas respuestas a viejas preguntas. Aquí la psicología transgeneracional trabaja con las constelaciones transgeneracionales que exploran cómo la violencia, el miedo, el silencio y la humillación o la supervivencia se inscribieron en una generación y se transmiten a las que siguen. Reconocen que muchos de los síntomas no son conflictos relacionales, sino respuestas adaptativas heredadas. Introducen el análisis del contexto histórico y social como parte constitutivo del sistema familiar y permiten diferenciar entre responsabilidad personal y las cargas heredadas que no fueron elegidas. Van a escuchar, entre muchos otros temas sobre autismo, con la mirada transgeneracional que permite explorar historias de trauma severo, miedo extremo, silenciamiento, hipervigilancia, que se transmitieron como memorias corporales sin reducir el fenómeno del autismo a una causalidad simplista ni a una culpa familiar. En los procesos de salud y enfermedad, abre la comprensión de cómo ciertos cuerpos heredan estados de alerta, colapsos, desconexión. Están organizados como mucho antes del nacimiento del consultante o la consultante. En las diferentes violencias en el hogar o con jóvenes en contra de la ley, se hace visible que muchas repeticiones no son elecciones individuales, aunque pasan por esas acciones, sino arquitecturas relacionales heredadas sostenidas por generaciones que no pudieron ni nombrarlas ni elaborar el daño. En las adicciones permite comprender no solo cómo la dependencia, sino como una estrategia de regulación heredada frente a dolores que no encontraron palabra ni reconocimiento. Desde esta perspectiva, y con muchos otros artículos, el síntoma deja de ser visto como un error o una patología aislada y empezamos a entenderlo como un lenguaje, como novelas del sistema que duran a través del tiempo. Esta es una mirada que devuelve la dignidad y la complejidad. Ya lo escucharán de cada uno de las autoras y autores. La publicación de Herencia, Vínculo y Reparación refleja una forma de entender el conocimiento como un proceso colectivo donde el diálogo entre disciplinas, generaciones y enfoques enriquecen la comprensión. A lo largo de estos 25 años, el Instituto de Estudios Transgeneracionales ha sido un espacio donde la diversidad de miradas no fragmenta, sino que profundiza y donde la especialización no aísla, sino que enlaza. Este libro es testimonio de esa manera de pensar y trabajar juntos con rigor, con cuidado y con conciencia de que la reparación no ocurre en soledad, sino en comunidad. Junto con ustedes,
esta es una celebración que mira hacia adelante. Conmemorar un cuarto de siglo no es solo mirar lo recorrido, sino afirmar un compromiso con el futuro. Esta obra colectiva no cierra el ciclo, abre preguntas, invita a seguir investigando, formando y acompañando desde una psicología que se atreve a mirar más allá de la biografía individual, la psicología transgeneracional. Herencia, vínculo y reparación en ese sentido es una celebración viva que hoy celebramos con ustedes, del camino compartido, del saber construido en equipos, para mirar hacia el mismo lugar es lo que nos mantuvo siempre juntos, y de la posibilidad real de transformar la manera de comprender y abordar el dolor humano buscando nuevas alternativas de sanación. Así es que los voy a dejar con cada una de las autoras y autores, que es un privilegio para mí haber estado tantos años juntos. Es un privilegio para mí haber estado ya tantos años contigo como directora académica, Diana, y que esto se haya consolidado justo en el cuarto de siglo se dice fácil, pero ha sido un largo tramo. Así es que es suyo el espacio. Diana. Muchas gracias, doctora. Bueno, me gustaría, además de agradecerles a las personas que nos están acompañando, cederle la palabra a Esmeralda Aguilar. Ella nos va a hablar de qué hay detrás de la creación y la escritura del capítulo, del tema que eligió para esta compilación. Y bueno, pues Esme, la tenemos aquí. Adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas a todas y todos también. Pues para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes los capítulos que elegí escribir en este libro. En este libro tengo dos capítulos. El primero de ellos es en el capítulo 3 que se llama Despedirme desde el ser, desde el saber y el ser, donde abordo principalmente el tema de duelo y qué es lo que transmitimos o lo que trato de transmitir en este capítulo, principalmente que saber que el duelo es el proceso que hay que atravesar ante una pérdida y sabiendo también o teniendo en claro que hay diferentes tipos de pérdidas. Casi siempre asociamos la pérdida únicamente ante la muerte y claro que sí, es una pérdida grande e importante, pero también a veces nos encontramos con otro tipo de pérdidas. Y lo más importante siempre es poder saber mirar lo que sentimos, reconocerlo, expresarlo, ponerlo en palabra, es aquello que nos ayuda mucho para poder elaborar el duelo, para poder hacer frente a esa pérdida y bueno, todo esto es surgido desde mi propia experiencia ante la pérdida que viví de mi esposo, desde mi propia experiencia, de la experiencia que he tenido también a través de 17 años de atención psicológica con personas que han acudido a recibir atención conmigo, en donde a veces cuesta mucho mirar lo que se siente, cuesta mucho expresarlo y cómo también a través de las experiencias vividas desde lo transgeneracional en sus familias, cómo ha estado presente ese impacto social, ese impacto cultural, ese impacto religioso incluso, en cómo se maneja el duelo, cómo se puede llevar a cabo o cómo a veces se imposibilita desde todas estas creencias y es aquí donde describo la importancia de poder saber qué es lo que sentimos y qué poder hacer ante una pérdida. Lo más importante también es aprender a mirar la vida. La vida es lo más grande que tenemos y la muerte incluso es parte de la vida. Aprender a respetar y honrar el destino de quienes se fueron también nos lleva a poder atesorar en las memorias, en el corazón, aquellos aprendizajes de los momentos compartidos y sobre todo poder centrarnos en el aquí y en el ahora, en el presente, para poder continuar y para poder seguir viviendo.
En el segundo capítulo que también tengo, es el capítulo 7 que también escribí, La rebelión biográfica de las hijas del miedo. En ese capítulo, bueno, abordo la atención, mi experiencia en el trabajo con mujeres víctimas de violencia, cómo a través del tiempo, a través de los años, ha estado presente y la hemos visto tan normalizada que llegamos a creer que es parte de la vida. Mujeres que han vivido desde sus historias en las familias, eh, bajo el silencio, bajo la duda, incluso desde la culpa o desde creer que la violencia misma es parte generada por ellas. Situación que se ha visto desde los conceptos de género, donde se ha invisibilizado lo que sienten, donde no se ha respetado el valor que tenemos por ser mujeres. Y sobre todo lo que trato de mostrar aquí es la importancia de saber que la violencia a veces nos rebasa y está tan presente en nuestro cuerpo físico como en ese cuerpo social, a través de todas estas creencias que es normal, donde incluso las personas víctimas de violencia no saben cómo salir de ahí o se encuentran también a veces ante el juicio o los prejuicios sociales de creer que les gusta vivir en esa situación y por ello no salen de ahí. El tema de la violencia sexual, que también es un tema muy particular, que es un tema que se ha vivido y que se ha llevado a cabo desde hace generaciones atrás y que no se ha prestado tanta atención a poder saber o a llegar a creer que también es normal en estos conceptos sociales. La intención de este artículo es poder conocer que no es normal y que la violencia no tiene justificación, aunque hayamos crecido y vivido en medio de ella. Lo más importante es que podamos descubrir que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y que aunque hayamos crecido con esos impactos desde las violencias en las familias, en la sociedad y con tantos eventos que ocurren en el mundo, no tenemos por qué seguir viviendo así y que podemos comenzar a poner un alto a la violencia y sobre todo que podemos aprender a vivir una vida libre de violencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. Em, Bueno, pues así es, ella en esta compilación, la maestra Esmeralda tiene dos capítulos, entonces les invitamos a leerlos, a conocer su trabajo a través de su escribir. Y bueno, le vamos a dar la palabra a la doctora Rosario Hernández, que está aquí con nosotras también y que ella, bueno, ya nos platicará de su capítulo. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Pues el capítulo que yo escribo se titula Más allá del silencio. Es una lectura transgeneracional del espectro autista. De ya tengo 28 años trabajando en educación especial. En esos 28 años, pues he visto cómo el incremento de casos de niños y niñas con autismo, pues se ha elevado, ¿sí? Eh, Ahora estoy trabajando en una escuela, en un camp, en una escuela especial, donde el 30% de la población son niños con espectro autista. Esto me lleva a hacer un análisis y a observar cuáles serían los factores que están generando este incremento entre la población. Veo que es una población socialmente muy vulnerable y cuando empiezo a observar y me cuestiono cuál es la causa del autismo, empiezo a investigar y no hay una causa que hasta el momento se haya confirmado como tal. Entonces empiezo a revisar qué pasa con las dinámicas dentro de estas familias. Y veo que algunas de las características que llegan a presentar los niños, niñas o jóvenes con TEA, como conductas comunicativas no verbales, los patrones restringidos de comportamiento, asemejan una conducta de un profundo pesar
generado por grandes pérdidas, lo que nos lleva a un concepto que explica dicho comportamiento. El concepto es trauma. En el trabajo que empiezo a realizar, me empiezo a dar cuenta que hay muchos eventos de situaciones traumáticas. Las situaciones traumáticas generadas de eventos trágicos multigeneracionales son un continuo en las historias familiares. De estos menores encuentro situaciones de suicidio, encuentro situaciones de abandono, asesinatos, orfandades, muertes tempranas. Entonces, todo este conjunto de características que no solamente que están en las historias familiares de los menores que presentan. Por ello es que es fundamental comprender la importancia de los vínculos que existen entre la enfermedad y la herencia de la historia familiar, que muchas veces está plagada de situaciones dolorosas. Hablamos de trauma complejo, que es una situación a la cual se encuentran expuestas todas las familias. Los chicos con TEA están expuestos a un constante maltrato, a una complejidad en la relación, en una complejidad en la comunicación. De esta manera, pues trato de entender y de explorar cuáles son los vínculos y las dinámicas profundas inconscientes que se encuentran vinculadas en las familias y en las historias de las personas que presentan TEA. Actualmente hemos estado trabajando y profundizando más para entender qué es lo que llega a suceder. En este capítulo trato de explicar un poco lo que es el trauma, las situaciones de trauma y explico algunos casos de personas con las que yo he trabajado. Desde la mirada transgeneracional, han sido varios los casos que he abordado con autismo y no solamente es la exploración de la geografía, sino llego más allá a entender cómo a través de el camino del síntoma, cómo voy encontrando que la información que me arroja y lo que simboliza el TEA para ese alumno está muy vinculado con una situación, a veces, la mayoría de las veces trágica, dentro del sistema familiar. Es por esto que yo les invito a leer. Es una aportación, es algo, considero yo, novedoso, que está trabajando desde la mirada de la psicología transpersonal para casos que he tratado, han han mejorado en una familia. Los chicos de conductas, habido una relación. Se escucha cortado, Ross. El final se escuchó cortado y creo que es muy importante lo que estás diciendo. Sí, a ver, no puedo ver mi video. Ahí está. ¿Ya me escuchan? Perdón. Ya. Oh, disculpen. Comentaba que los casos con los que he estado trabajando, he visto que la dinámica familiar ha mejorado. Los chicos tienen mejores condiciones de adaptación entre sus pares, se relacionan mejor, baja también un poquito la impulsividad o el nivel de ansiedad que presentan. Entonces, yo les invito a que lean mi artículo. Posiblemente es un artículo novedoso, es un artículo que
desde la mirada de la psicología transgeneracional, hace mucho aporte para para esta condición, que es muy compleja, que es difícil de entender, pero creo que vamos por buen camino. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, doctora. Y creo que una parte muy importante de esto es la aportación que hiciste en términos de que no estás trabajando sobre el origen del autismo, sino sobre ellos no pueden terminarse de comunicar y estás trabajando sobre todas las diferentes reacciones que tienen en la familia, que a través de tu estudio la sintomatología cambia. Muchas gracias, Sí, Ros. Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Y le vamos a dar la palabra al maestro Francisco Castellanos. Él nos va a platicar un poco más de su artículo, que también es muy interesante. Adelante. Gracias, Diana, gracias a todos, buenas noches a todo el equipo del instituto y a todas las personas que nos acompañan a esta presentación. Bueno, para mí ha sido un gozo escribir este artículo porque tengo la fortuna de haber colaborado con el instituto, con la doctora Raquel desde hace muchos años, muy al inicio del instituto, sí, hacia esos 25 años. Yo estaba siempre empiezo comentando un poco mi experiencia. Estaba como director en una organización de la sociedad civil, la Fundación Reintegra, que tiene como objetivo la reintegración de jóvenes, de adolescentes que han entrado al sistema de justicia porque cometen un delito y se espera que haya un proceso de ayuda, de colaboración con ellos, con sus familias, a nivel individual, a nivel familiar, pero también educativo y social, para que puedan reintegrarse. En realidad se trata de una problemática y de un grupo social con muchas desventajas. Son chicos y chicas que vienen de situaciones familiares muy complejas, a veces sus propias historias a muy corta edad ya nos hablan de experiencias de violencia. Hoy que tenemos este problema tan serio en el país del reclutamiento que están haciendo los grupos organizados del crimen para con ellas y para con ellos, y que a veces se les puede encontrar ya en las cárceles de adolescentes, en los centros de internamiento, y hay varios estudios antropológicos donde recuperan la experiencia de los chicos, nos hablan precisamente cómo desde muy pequeños no conocieron a uno o ambos de sus padres, vivieron violencia, los involucraron en la venta, en el tráfico de drogas o en la repetición de conductas delictivas, y el abordaje se vuelve por demás muy complejo. Bueno, yo en esa etapa, aunque traía una trayectoria de conocer los programas de jóvenes, no necesariamente es un tema fácil, y siempre busqué y busqué opciones y llegamos al instituto. Y lo curioso aquí es que yo no empecé yendo a los talleres de las constelaciones familiares y no mandaba a mi equipo. Y después de algunas semanas, cuando el equipo regresaba y me decía, no, es que pasó esto y vimos lo otro, yo decía, oigan, no, como que está muy raro. Yo creo que mejor ya no vayamos, vamos a buscar otros caminos porque a mí eso no lo estoy entendiendo y no sé. Entonces el equipo que ya había tenido un acercamiento con la doctora Raquel, me dijo, oye, ya le platicamos a Raquel la situación y pide que tengas una entrevista con ella porque piensa que este trabajo va a ser muy útil. Y entonces, bueno, así le hicimos y de ahí se abrió una gran relación. El instituto, el equipo y la doctora Raquel entendieron perfectamente nuestras necesidades, la complejidad de estos casos, atrapados en la violencia, atrapados en el consumo de sustancias, en contextos sociales muy adversos, y empezamos a hacer una serie de actividades que nos permitieron conocer y ampliar y abordar toda esta mirada de la atención de los adolescentes que tienen conflictos legales, que cometen delitos, más allá de lo tradicional, más allá de lo que habíamos conocido en su momento. En esa época hubo un encuentro muy, muy cercano directamente con toda la colaboración
que la doctora Raquel hizo con el mismo Bert Hellinger y los seguidores del círculo más cercano, y tuvimos oportunidad entonces de llevar los casos. Nuestros casos eran constelados directamente por todo el equipo del instituto, también por la doctora Raquel, algunos casos que supervisamos directamente con Bert Hellinger, que andan por ahí las grabaciones en el internet, y que parte del artículo es precisamente transcribir estas experiencias, porque además ahí nos muestra toda la base de la filosofía y de la comprensión que ya tenía él, ¿no? Recordemos que en su época de religioso fue director de una escuela y él ya entendía de qué se trataba los temas de los chicos y de las chicas con problemas en la familia, con problemas en el estudio, los llamados niños problema, y entonces él ya venía trabajando y posteriormente abre toda esta ruta y este camino para el trabajo con personas también que se encontraban en las prisiones. Entonces, cuando yo conozco el trabajo y veo el efecto que tiene, ya no solo ver de lejos las constelaciones, sino ver de cerca el resultado que tiene en la población, lo que los padres y madres de familia nos reportaban de claridad, de cambios en su comprensión, en su relación con los hijos y de los propios jóvenes, pues yo me enamoré. Yo dije, yo soy de acá. Y entonces, pues ya no nos separamos del instituto, y bueno, acá terminé y continúo con mi formación y ahora colaborando con el instituto. Pero bueno, quiero decirles que entonces el artículo, que se llama Vínculos rotos y repeticiones transgeneracionales, una comprensión de la delincuencia juvenil, habla precisamente de esta trayectoria y cómo pudimos acercar todos estos recursos, y después más ampliamente con todo el enfoque de la psicología transgeneracional, el estudio del árbol familiar, todas las técnicas, todos los modelos de trabajo que íbamos encontrando en trauma, en salud, etcétera, aplicados a poblaciones muy vulnerables, viendo estos resultados. Posteriormente, yo he continuado mi trayectoria en otros proyectos y he tratado de llevar precisamente desde el análisis de la violencia, pues toda esta experiencia de trabajo que ha sido realmente pues muy rica, y voy describiendo algunos casos en los diferentes proyectos, constelaciones que hicimos en programas de prevención de la violencia y del delito en comunidades marginadas, el propio trabajo con los chicos que estaban privados de la libertad y sus familias, las aplicaciones a todos los enfoques que se plantean con el trabajo de las constelaciones, de manera particular muy útil el enfoque de las constelaciones sociales, es decir, cuando con todos estos elementos y entendiendo la dimensión, cómo se cruzan los factores históricos, las cuestiones sociales, económicas, las políticas públicas, las cuestiones legales, cómo atraviesan la vida de las personas que se ven envueltas en estos sucesos. Entonces me tocó llevar a cabo algunas de estos talleres de constelaciones, aplicando todos estos contenidos y tratando de demostrar no solamente a los actores sociales, a los padres y madres de familia, a las personas que estaban en conflictos legales, sino también con esta perspectiva que la doctora Raquel siempre habla, el enfoque de compromiso social que tenemos en el instituto, de llevarlo siempre más allá, es decir, abrir nuestras puertas, abrir nuestro trabajo a otras organizaciones de la sociedad civil, académicos, gente que está buscando soluciones para los problemas complejos de los grupos sociales, y comunicarnos con las autoridades, con los responsables de políticas públicas, de programas, y entonces de esta manera pues yo pude mostrar en varias ocasiones cómo todo este trabajo podía enriquecer el trabajo de la reintegración social de las personas que cometen delitos, pero alrededor de este fenómeno, las víctimas del delito también tienen una aplicación muy importante, y sabemos todas las enseñanzas que desde Hellinger y los demás aportes que se han venido haciendo sobre cuál es la relación y cómo ayudar a que las personas se responsabilicen
tomen conciencia de sus actos, lo asuman con responsabilidad, con dignidad, tanto para sanar y recuperar a la víctima dañada, como el papel de los agresores y de las personas que ejercen estas violencias. Entonces, de esta manera, pues he podido compartir y llevar a cabo en los diferentes ámbitos que me ha tocado en mi trayectoria profesional, poder llevar y mostrar un poco de este trabajo. Por ejemplo, recuerdo en algunas ciudades como Ciudad Juárez, como Tijuana, como Monterrey, en donde los fenómenos sociales y violentos están a la orden del día. Entonces, precisamente la oportunidad de compartir y decir, aquí tenemos un enfoque muy claro que nos ayuda a entender con claridad los fenómenos desde una manera más profunda, como ya se decía, con una responsabilidad, con una ética social y sobre todo para ir comprendiendo el trabajo también de quienes ayudan, de las personas promotores o los agentes sociales que ayudan en estos temas. El trabajo cierra un poquito con toda esta reflexión teórica. Me puse a revisar videos, libros, etcétera, de todo este aprendizaje importante que nos deja Hellinger y que después se ha venido enriqueciendo, y gracias al trabajo también del instituto por enriquecer y ampliar todo este conocimiento sobre todas las motivaciones que pueden tener estos niños o niñas para involucrarse en cuestiones de antisocialidad, en droga, en crimen, etcétera, y cómo ayudarles a encontrar un camino de esperanza y de reconciliación. Entonces, pues para mí fue un gozo y una alegría compartir esta historia. También recapitula mis 25 años en el ámbito de las constelaciones. Y pues muchísimas gracias a todos y a todas. Los invito a que tengan el libro y conozcan también esta experiencia. Gracias, Raquel. Gracias, Dianita. Muchas gracias, gracias maestro. Y bueno, pues invitadísimas, invitadísimos están a que lean el capítulo del maestro. Y ahora le voy a ceder la palabra a la maestra Silveria Camacho, que nos va a compartir también su experiencia en la escritura y bueno, en su expertise. Adelante. Gracias, buenas noches, bienvenidos. Em, el capítulo que yo escribí se titula Heridas que buscan calma, las adicciones en los ecos familiares. Em, Elegí las adicciones por ser la población con la que yo me he encontrado en el ámbito profesional a lo largo de 7 años de trabajo con clínicas, en clínicas de rehabilitación con adictos al día de hoy. Em, Elegí este tema por el grado de complejidad. Realmente a mí me impactó la primera vez que conocí, que visité una clínica en rehabilitación. Me impactó conocer la vida de un adicto, la familia y el problema tan complejo para la salud pública, para los especialistas en la salud mental, para, para las familias, el grado de complejidad que tiene abordar el tema de las adicciones. Para mí profesionalmente significó un reto, poder trabajar con ellos desde la visión de la psicología transgeneracional. Salí yo realmente impactada la primera vez que visité, que me invitaron a trabajar, porque em, la vida de una persona en consumo activo de adicciones, no solamente de alcoholismo, sino de estupefacientes, que son el tipo de adicciones más altas. Realmente yo no tenía idea, tenía un amplio desconocimiento y se tiene un amplio desconocimiento sobre el mundo de las adicciones y sobre la rehabilitación. Se desconoce, la misma familia desconoce cómo tratar, cómo acompañar, cómo atender un problema de adicciones. La misma familia no tiene conocimiento, que la enfermedad es muy compleja dentro de toda la población que yo he atendido en mi profesión. Esta población me ha sido un reto, es mucho más compleja que todas. Y
los puntos que me ha llamado a mí la atención es ese duelo de la familia, de un familiar por su adicto. Hay duelos muy grandes en una familia cuando tiene un integrante con adicciones. El duelo de la madre por ese hijo que es expulsado de la estructura familiar, porque una persona en adicciones para poder mantener su consumo, pues empieza a transformarse y a cambiar no solamente psicológicamente, emocionalmente, conductualmente, y entra incluso a una vida delictiva por el consumo. Se vuelve tan difícil la convivencia en una familia con un familiar en adicciones, que se van a la calle. La persona, el hijo, el esposo, el hermano, se va a la calle y, e inicia una vida donde se pierde al familiar adicto. Se pierde no solamente como miembro de la familia, se pierde porque cambia totalmente su personalidad. Se convierte en una persona distinta, en una persona irreconocible, en una persona desvinculada de sí mismo, desvinculada de sus hijos, de su madre, de su padre, de su trabajo, de todos los intereses que lo identificaban como persona en la familia, totalmente se desvincula. Es una persona que se coloca al servicio de la adicción, que está al servicio del consumo, y lo único que le interesa es tener libertad para consumir y para conseguir la siguiente dosis. Lo que le interesa a una persona que está en consumo activo es, después de consumir una dosis, cómo va a conseguir la siguiente dosis. Y a mí observar este fenómeno me impactó porque además hay una gran resistencia. La resistencia para que una persona se rehabilite es muy alta. Más o menos un promedio del 80% de las personas que están en internamiento son forzadas a estar en internamiento, no quieren restauración, no quieren rehabilitación y llegan forzadas. Sus familias los traen porque están en riesgo de muerte, porque están en situación de calle, porque están incontrolables, porque han tenido ya varios sobredosis. Entonces los buscan, los localizan y los traen a un internamiento forzado. Y, y he escuchado testimonios, los testimonios que yo he oído me han impactado. Uno de ellos, entre muchos, es: estoy muy enojado con mi mamá porque me trajo a internamiento, pero cuando salga me voy a ir, voy a volver a consumir y nunca más me va a volver a ver. He escuchado testimonios de niños de 15 años que me dicen: toda mi vida, siempre, siempre desde niño yo soñé ser narcotraficante. Y me han impactado estas historias sobre las adicciones, sobre, sobre la vida secreta. Sí es secreta, yo le llamo que es una vida secreta. Cuando una persona está en consumo activo, hay una vida secreta que no se conoce. Hay una vida secreta en situación de calle y hay un duelo muy profundo de la familia porque, porque desconoce, se cambia a una nueva persona, a una persona que todos los días está entre la vida y la muerte para la familia. Y el duelo de la madre de ver a una persona deteriorarse físicamente, emocionalmente, que está en situación de calle, que se suma a la delincuencia organizada, a la delincuencia para poder sostener su consumo, es muy complejo. Por eso yo elegí este tema desde la visión transgeneracional y también lo altamente violentas que son las relaciones con una persona en adicciones. Una persona con adicciones
cualquier tipo de adicción incluso, es altamente violenta a todo su alrededor. No le importa, a una persona adicta no le importa nada de lo que tenía. Todo lo que tenía, su casa, su trabajo, sus bienes, si era deportista, su imagen, su esposa, sus hijos, nada le importa. Se convierte en otra persona. Y este es un duelo muy profundo para la familia. Es un duelo muy profundo para la madre que no puede con el hijo, que no puede sacarlo, que no puede, que está peleando con él porque está en la calle, ya está en situación de calle y tiene una negativa por querer vivir y por querer restaurarse. Este es un tema que a mí me ha llamado mucho. Tengo 7 años trabajando con esta población y mis reflexiones son desde esa experiencia personal, desde tantos cientos de testimonios que he escuchado en las clínicas. La intervención que yo tengo en las clínicas principalmente es desde la psicología transgeneracional. Y bueno, pues los invitamos a conocer más de este tema que además, de acuerdo a los reportes institucionales, 3 de cada 10 jóvenes, hoy en día, 3 de cada 10 jóvenes están involucrados en un consumo de algún tipo adictivo. Entonces, el problema es muy grave, muchísimo, muy amplio. Por eso lo tomé y los invitamos a que conozcan más desde el abordaje que tenemos los profesionales de la salud mental, rescatando y restaurando estas vidas. Es todo, muchas gracias. Y creo que una de las grandes aportaciones que tiene tu trabajo es que más que ver el conflicto, nada más, y los efectos, que son muy importantes, trabajas sobre el origen, o sea, en quién se convirtió, quién se perdió, de dónde viene, en quién se convirtió esa persona, porque si bien no hay, no hay una explicación racional consciente, sí hay un origen cuando se ven los árboles. Muchas gracias. Gracias, maestra Silveria. Gracias, doctora. Y pues sí, invitadas, invitados también a leer este capítulo. Y vamos ahora con la maestra Luz María, que nos va a contar también un poco de la construcción de su capítulo. Adelante. Muchas gracias. Me da mucho gusto ver a tantas personas, a tantas alumnas, a tantas consultantes, a personas de mi familia que les agradezco mucho que estén aquí y por supuesto a mis compañeras y compañeros y pues la directora y la rectora del instituto. Estamos emocionadas, creo, emocionados todos de compartir este espacio y desde esta mirada, o mejor dicho, desde esta visión transversal de la que al principio nos hablaba la doctora Raquel, pues creo que cada una de nosotras pudimos haber elegido cualquier tema casi casi para escribir, porque la visión transgeneracional nos amplía la mirada de cualquier tema. Y el que yo elegí hoy, bueno, para este artículo, que mi artículo se titula Las voces de la maternidad, una perspectiva transgeneracional, pues no puedo hablar de él sin hablar de mi propia historia. Creo que las cuestiones que yo he vivido en mis maternidades, pues fue lo que me inspiró en un primer momento a escribirlo y también a raíz pues de estas cosas interesantes que a veces nos pasan, empezaron a llegar a mí personas consultantes con este tipo de temas y eso me permitió pues poder mirar reflejado lo que ya había visto en mí en otras historias. Entonces, en este marco de todos estos temas de los que ya les han hablado mis compañeras y mi compañero, pues mi artículo se centra sobre todo en poder mirar
¿cuáles son los grados de libertad que tenemos hoy las mujeres cuando nos enfrentamos ahora sí como una decisión, cosa que antes pues probablemente no era posible mirarlo así, a la posibilidad o no de elegir la maternidad en nuestro proyecto de vida? Estoy consciente de que no todas las mujeres se encuentran todavía en esta situación. Sin embargo, pues a diferencia de hace un par de décadas o más atrás, hoy este tema ya se aborda desde otro punto de vista. Y dentro de las maternidades, y por eso las hablo en plural, hay muchos temas, desde la forma en la que va a ocurrir el embarazo hasta la forma en la que va a ocurrir el nacimiento, cómo se va a llevar a cabo la lactancia o no, cómo se van a organizar las estructuras alrededor de la madre y el hijo y el padre, una vez que haya nacido y conforme vaya creciendo, los estilos de crianza. Son realmente muchos temas en los que aparentemente cada vez tenemos más libertad de elegir, y cuando empezamos a mirar profundo, nos damos cuenta que nuestra forma de maternar hoy no es solo de hoy, está profundamente ligada a todas las historias de las maternidades de nuestras ancestras y ancestros. Y además, no solo de manera directa cómo maternaron o cómo pudieron maternar y paternar, sino en qué contexto social se dieron estas maternidades y paternidades, porque hay decisiones que se han tomado en estas formas de maternar y paternar que no tienen necesariamente a veces que ver con la persona. No les quiero dar demasiados detalles para que puedan después mirar estos ejemplos que están pues narrados en el artículo, que son historias que agradezco profundamente haber podido acompañar. Y hay ejemplos pues de todas estas cuestiones que les estoy puntualizando, ¿no? Desde cómo tomar la decisión de si sí o no, y desde un marco en el que la persona cree que está decidiendo desde el presente, pero cuando entramos a analizar la decisión o el bloqueo para poder tomar la decisión no es del presente, viene de 2 generaciones atrás. Y ahí es donde la psicología transgeneracional nos brinda estas herramientas desde las que podemos aumentar estos grados de libertad y entender qué pasa en nuestros cuerpos. Aquí si ustedes leen estos artículos, van a ver que no hablamos del cuerpo con minúscula, sino del cuerpo con mayúscula, porque no es solo el cuerpo físico, sino este cuerpo donde están guardadas todas estas memorias de la familia y también de lo social. Entonces, entender por qué una mamá que no tiene ninguna limitante de pronto quiere lactar a su hijo y no puede. Y cuando miramos la historia entendemos por qué esa leche no está pudiendo salir, cuando no hay ninguna explicación médica para esto, ¿no? O por qué si una mamá quiere adoptar ciertos estilos de crianza y está convencida y los estudia y demás, a la hora que los pone en práctica es como si saliera otra persona, ¿no? O todo esto que estudié, ¿dónde quedó? Y cuando analizamos hacia atrás entendemos que en esa familia y en ese sistema hay una inteligencia por la cual las cosas están ocurriendo de otra manera. Y cuando enmarcamos esa inteligencia, a mí me gusta mucho usar una analogía, que es como si quisiera usar mi teléfono con un sistema operativo de hace 40 años, ¿no? Pues ya no funciona. En su momento tuvo una razón de ser una inteligencia y hoy pues necesito actualizarlo, ¿no? Entonces, pues un poco es eso lo que quiero reflejar en este artículo que escribí, la verdad con mucho corazón, porque pues no se puede separar la propia historia. Entonces ahí encontrarán también partes de mi historia y pues de estas personas que también me han permitido acompañarles.
Y son solo ejemplos de todas nuestras historias en las que seguro encontraremos algo de esto, ¿no? Pues les agradezco mucho su atención y espero que lo lean y que nos cuenten qué encuentran en sus historias también. Muchas gracias. Gracias, maestra. Y sí, un capítulo súper interesante y que atraviesa pues uno de los temas actuales que muchas mujeres y muchas personas están cuestionando. Entonces, pues invitadísimas también a leerlo y a reflexionar. Les voy a compartir, voy a tomar ahora yo la palabra para compartirles un poco de cómo fue o qué hay detrás de el artículo que yo escribí. Em, y lo quiero ir conectando con un poco de todo esto de que mis compañeros y compañeras han compartido ya con ustedes. En realidad, como bien lo dice Luzma, o sea, psicología transgeneracional puede atravesar cualquier tema, puede llevar una visión profunda a diferentes poblaciones, a diferentes aspectos, ¿no? A diferentes situaciones de vida. Y yo elegí nombrar mi artículo Ecos de la guerra en el cuerpo y a través de esta historia de una consultante que llamé Leonor para fines prácticos en el artículo, voy llevándoles en la lectura a ir cuestionando y modificando un poco el entendimiento que tenemos del cuerpo. Ya lo mencionaban anteriormente, nosotras desde la psicología transgeneracional y el método, el modelo que diseñó la doctora Schlosser, no hablamos de cuerpo con C minúscula, hablamos de cuerpo con C mayúscula porque es un cuerpo que no tenemos, ¿no? O sea, nos enseñan desde diferentes enfoques y desde que crecemos y en la sociedad que tenemos un cuerpo y que estamos separadas de ese cuerpo en mente, en emociones, en historia. Y en realidad esta consultante llega a mí de 20 consultorios, de muchos años de buscar respuestas, de tratar de entender sus síntomas de salud, consultorios de todo tipo, médicos, terapéuticos, fisio, o sea, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Ella termina acercándose a mí, buscando una respuesta desde otro lugar, desde una esperanza, ¿no? Que es muy complicado cuando llevamos dolor en el cuerpo. Y bueno, pues con Leonor y gracias a que me permitió compartir su historia en el libro eh, voy haciendo todo este recorrido de cómo es que el cuerpo realmente no es que lo tengamos, sino que somos cuerpo y no somos cuerpo en individual. El cuerpo nos habla de las historias familiares, de los dolores, de las pérdidas, de los secretos, de todo lo que va atravesando a nuestra familia. Entonces, cuando Leonor llega conmigo, ya lo podrán revisar en el capítulo, pero más allá de preguntarle sus síntomas físicos como tal o su historia en individual, empezamos a abrir el camino de la historia familiar y empezamos a caminar juntas y a aprender juntas cómo es que un síntoma en realidad no tiene una función individual, sino que va teniendo una función colectiva. Es la voz de muchas historias, es la voz de muchos enredos, es la voz de muchos dolores que se manifiesta en un cuerpo que aparentemente es físico y que aparentemente solo lo tenemos, pero que en realidad lo somos. Es un cuerpo que ha sido receptor, que ha sido testigo, que ha sido cómplice de muchas historias y que, bueno, pues al final cuando logramos entenderlo así, cuando logramos escuchar las voces más profundas y logramos ir poniéndole palabra a eso que no ha tenido palabra, pues la vida y la salud y el dolor y las posibilidades se entienden diferente. Entonces, pues yo les invito a leer este capítulo que escribí y les quiero leer un pedacito para que sepan o se pueda entender mejor a qué me refiero. Entonces dice esto. El consultorio se transformó entonces en una máquina del tiempo. Leonor no era ya una mujer en 2024 relatando una dolencia física. Era el eco vivo de un pasado que buscaba ser escuchado. Su voz traía consigo 100 años de historia, un hilo invisible que unía generaciones. Comprendimos juntas que su dolor de piernas, sus náuseas, su insomnio y todo eso que habitaba su cuerpo había nacido en aquella escala, en esa tierra que una vez pisó su abuelo Esteban, el mismo suelo que él dejó atrás marcado por la guerra y el desarraigo. Al volver a pisarlo, la memoria se activó. No fue un simple recuerdo, fue una resonancia de memorias. Ese síntoma, disfrazado de malestar físico, había viajado por 3 generaciones, adoptando distintas formas y distintas voces, pero conservando una misma raíz, el trauma transgeneracional de la guerra. Un trauma no elegido, pero presente. La historia, las decisiones políticas y el dolor colectivo se habían infiltrado en la intimidad de una familia, moldeando sus vínculos y sus cuerpos sin pedir permiso. Entonces, pues bueno, es solo una probadita.
No quiero spoilerearles el capítulo, pero bueno, habla un poco de cómo el abuelo vivió una situación muy dura en la Guerra Civil Española, que se fue transmitiendo a través de las generaciones, todo eso que quedó sin ser visto, sin ser tocado y sin ser reconocido y sanado. Entonces, pues, Ecos de la Guerra en el Cuerpo es mi capítulo y está muy ligado a todo lo que van a leer de mis compañeras, ¿no? De mi compañero. Será un gusto para mí que lo lean también y que pues se atrevan también a comprenderse como esta cuestión que yo trato de abordar en el capítulo en diferentes momentos de no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo y desde ahí la vida pues pinta distinto. Entonces, pues les invito a que lo puedan leer también. Y bueno, pues quiero devolverle la palabra a la doctora Schlosser y también decirles que les vamos a poner el link para que lo puedan comprar. Es un libro en versión digital. Les voy a poner en el chat aquí de Zoom y también en sus correos con los que se registraron y en sus WhatsApps les vamos a hacer llegar el link por si lo quieren leer, pues nos va a dar muchísimo gusto. Y bueno, pues doctora Schlosser, le devuelvo la palabra. Muchas gracias. Pues es un privilegio. Eh, la tos se ha portado súper bien porque no me ha atacado ahorita y quiero compartirles, aparte del orgullo de ser parte de este equipo, quiero compartirles también el último capítulo. El último capítulo es sobre deudores alimentarios. ¿Y por qué ese capítulo es importante para nosotros? Porque vincula directamente los derechos humanos a la psicología transgeneracional. Lo han visto en todos, pero este específicamente fue pedido para, para apoyar y para hablar de los efectos que tiene un deudor alimentario en la vida y en la familia. Y yo estuve pensando y pensando mucho y como hemos entrado ya y tenemos un seminario directo sobre trauma, entendí que lo que viven los niños y las niñas y adolescentes de un deudor alimentario es trauma continuo que se va a hacer trauma transgeneracional, inequívocamente. Entonces, escribí un artículo que presenté y me parece importante compartir algunas ideas con ustedes sobre ¿no? Porque desde la psicología transgeneracional, el incumplimiento de la obligación alimentaria no puede leerse únicamente como una falta económica o legal, sino como una forma de trauma continuo que impacta de manera profunda y sostenida el desarrollo psíquico, relacional, corporal, social y legal de las hijas y los hijos. La ausencia reiterada de sostén material y simbólico produce un entorno de inseguridad crónica que no se agota en la infancia, sino que deja huellas duraderas en la construcción del apego, la autoestima, la percepción del valor propio, la relación con la autoridad y con la ley. Estas experiencias, cuando no son reconocidas ni reparadas, tienden a organizar patrones transgeneracionales, dificultades para confiar, normalización del abandono, vínculos marcados por la carencia o la sobreexigencia y una relación ambivalente con la responsabilidad y con el cuidado. Así, la deuda alimentaria se inscribe como una herencia invisible que condiciona trayectorias vitales mucho más allá del momento en que ocurre el incumplimiento. ¿Escucharon ustedes las violencias de en jóvenes? Muchos vienen de padres deudores alimentarios. Las violencias familiares, padres deudores alimentarios. El tema de síntomas, padres deudores alimentarios, es una transversal y poderla compartir en espacios legales
es lo que nos vincula a nuestro deseo de cambiar el mundo, de aportar un conocimiento que haga reflexión sobre las herencias que estamos dejando. Y como vieron, cada capítulo de este libro va hacia allá. Los derechos humanos y la responsabilidad intergeneracional es lo que nos vincula. Desde una perspectiva de derechos humanos, la figura del deudor alimentario representa una vulneración estructural de derechos fundamentales de la niñez. El derecho a la alimentación, perdón, al nivel de vida adecuado, a la seguridad, al desarrollo integral y a la protección. Son profundamente lascivos. Nombrar estas consecuencias es un acto ético y político que permite desplazar la narrativa de falla individual hacia una, perdón, hacia una comprensión más amplia del impacto del abandono en la vida psíquica, relacional y social de las personas y las comunidades. Ahora abrimos a preguntas, comentarios. Tenemos unos minutos para ustedes, para que abran su micrófono quien quiera hablar, nos hagan sus comentarios o a cada uno de los ponentes su pregunta. Sí, Margarita. Hola, buenas noches a todos y a todas. Raquel, pues muchas felicidades por el libro y felicidades a todas y a Francisco y a todos los que están incluidos en este gran, los grandes temas profundos. Verdaderamente, bueno, pues me dejan muy conmovida. Creo que los temas son sensibles y tratados con mucha ética. Se nota el nivel que tienen de profundidad de análisis y de reflexión sobre los diversos temas, ¿no? Todo es muy variado y, y sí es lo que tú comentas, Raquel, de la transversalidad es pues, las violencias en las diferentes niveles y vistas, ¿no? Entonces, pues sí dejan mucho interés por leer el libro y profundizar en la metodología y el abordaje que ustedes hacen. Las felicito, los felicito. Gracias. Gracias por compartir además tanto conocimiento. Gracias, Margarita. Y están preguntando, Diana, ¿cómo lo pueden adquirir el libro? Les voy a poner en el chat aquí de Zoom el link para que lo puedan adquirir y también en sus correos y en el WhatsApp con el que se registraron para esta reunión van a recibir el link para adquirirlo. ¿Alguien más? ¿Un comentario? Sí, yo quisiera ¿Preguntas? participar. Claro. ¿Cómo estás, Bien, muchas gracias. Pues mi comentario va en el sentido de agradecerles a todos los que contribuyeron para la elaboración de este compendio de experiencias, de historias, porque lo que nos hace la diferencia en la vida, creo yo, es el poder compartirlo. Y en la escritura, en muchas cosas hace la diferencia. Entonces, el hecho de que podamos tenerlo, pues, de esta forma, poderse trascender,
a la experiencia y a la historia de vida de los que vienen adelante, los que estamos ahorita en la vida, pues creo que tiene una riqueza importante y pues muchas gracias por seguir ahí en este camino del crecimiento no solamente para cada uno de nosotros, los que hemos tenido ya la oportunidad de estar en el instituto, sino para todos los que se acercan en algún momento a este tipo de experiencia de psicología transgeneracional. Muchas gracias, Raquel, y a todos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si quiere hacer una pregunta a alguna de las autoras, de autor. Jovita, adelante. Hola, buenas noches. Qué libro tan interesante y qué temas tan interesantes. Gracias por compartir. La verdad, sí me quedé como muy impactada de que bueno, que son temas que nos atañen, ¿no? Ahorita precisamente a la niñez y a la juventud, ¿no? Bueno, que se necesita una respuesta y mecanismos de cómo tratar o cómo poder ayudar, ¿no? A estas problemáticas de salud pública que bueno, es a nivel universal, no nada más aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, también me voy muy satisfecha porque, bueno, hemos escuchado, pues sí, muchos problemas de salud pública, muchos problemas de adicciones, muchos problemas, pues relacionados con el cuerpo, con las adicciones, con las violencias, etcétera, y que a veces, pues, nos deja como, pues, como tristes o qué hacer, como impotentes, ¿no? ¿Qué hacer, en esos casos, ¿no? ¿Cómo poder ayudar, ¿no? Entonces, el hecho de que ustedes muestren una posibilidad de solución, de sanación, de acompañamiento, pues es muy importante, ¿no? Y aparte, pues como es transgeneracional y es pues como toda la humanidad, ¿no? O sea, yo creo que es tan impactante porque no nada más es hacia un solo individuo, a un solo consultante. Ese consultante finalmente, al momento en que sana o o puede ser conscientes de esa realidad, de esa violencia y cambiarla, pues va a cambiar no nada más él individualmente, sino su familia, su entorno social y bueno, aunque sea pequeño, pero finalmente lo va a cambiar, ¿no? Y qué padre sería pues que las generaciones que, 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 que nos preceden pues tuvieran esa sanación que pues la necesitamos, ¿no? Son una luz de esperanza y pues la verdad muchas gracias por su trabajo. Gracias, Gracias, Jovita. Jovita. Tenemos una pregunta en el chat que dice, me parece interesante este tema, hay mucha historia familiar que tal vez se ha normalizado. Mi pregunta es, ¿cómo cortar esto y que los hijos no tengan esa herencia y cambie la historia? Génesis Libertad pregunta. Porque me parece muy importante. Es muy importante la pregunta como la respuesta. Em, no se corta nada. Em, los hijos y las hijas van a seguir teniendo las herencias. La diferencia grande es que muchas cosas se mejoran, que vemos más rápido las bolas de nieve que se pueden venir, que cuando tenemos conciencia de lo intergeneracional y transgeneracional y vemos que algo sucede en la familia, podemos atenderlo, pero las memorias son orgánicas y son muy grandes. Lo que se transforma es nuestro estar en la vida conviviendo con ese pasado
y que nos dé más grados de libertad. Pero no hay curas absolutas porque somos seres tan grandes, estamos vinculados a tantas historias. Sin embargo, si es una metodología muy profunda, es una metodología de alto impacto, bajo costo en términos del número de sesiones que hay que hacer y que no requiere mucho lenguaje. Entonces, sirve para gente de todos los niveles culturales y socioeconómicos. Entonces, hay veces con la psicología interpretamos una situación como negativa, pero cuando la vemos en el contexto, entendemos que fue un sistema de supervivencia que sigue cuidando en el sistema. Por ejemplo, una mujer que no podía competir en una terna con hombres y empezó a quedarse tartamuda, aunque ella era la mejor, estaba compitiendo para un puesto de CEO. Cuando vimos hacia atrás su historia, venía de 3 generaciones o 4 de mujeres golpeadas, con violencia, con trata, con esclavitud, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con esas mujeres si hablan? En vez de sobrevivir, las matan. Esas memorias surgen en diferentes momentos de la vida. Probablemente si no hubiera ella tenido que competir, hubiera seguido siendo la gran profesional que era hasta ese momento, pero el puesto de arriba implicaba esta competencia que activó otras memorias. Entonces, lo más maravilloso de esto es poder descubrir cómo somos, no yo, somos nosotros permanente. A veces podemos ser yo cuando vamos avanzando, pero cuando se atasca, no necesariamente son problemas. Por lo tanto, no hay que cortar el pasado. Hay que comprenderlo en su riqueza y en su esplendor, porque eso es lo que da. El pasado no es conflicto. Así nos han educado. Es lenguaje. Sí es horrible cuando sentimos cosas que no podemos manejar. Y sí es terrible cuando vemos un chico con oportunidades estar en la calle o llegar a la cárcel o no poder hacer su maternidad o tener síntomas o estar agresivo con los padres en una silla o con un duelo. Pero cuando no se puede salir de todo eso, nos vamos a las memorias familiares y eso es lo maravilloso. Y eso hace que cada intervención sea única y sea profunda, porque trabajamos con las ligas de memorias que se despiertan. Entonces, no hay nada malo en nuestras historias. Fueron sistemas de sobrevivencia que como no los entendemos, seguimos atascados ahí, seguimos atascados ahí. Entonces, si los comprendemos a través de la psicología transgeneracional y lo trabajamos a través de las constelaciones transgeneracionales que son el sello de la institución, entonces podemos dar herramientas de comprensión de la realidad familiar distintas. Entonces, bienvenidos al mundo transgeneracional. Aquí está poniendo eh, es mi primer contacto con el instituto, comprometidos, me vibran, un gran equipo de trabajo. Ahí no hay ningún artículo menor que otro, todos parecen importantes. Muchas gracias. Así es, porque cada uno de nosotros trabaja en otro espacio. Así es que no le temamos al pasado, es nuestro aliado. Venimos de ahí y seremos siempre de ahí. Es nuestro cuerpo con mayúscula. ¿Alguna otra pregunta? Le pueden preguntar directo a cada docente
a a cada autora, autor, por su trabajo. ¿Alguien más? Pues vamos cerrando con profundo agradecimiento por su tiempo. Pueden enviar el link que reciban a todas las personas que quieran que aprendan. Cada artículo es una joya. Esta es mi oportunidad también para agradecerles a nuestro equipo todo lo que han dado y todo lo que hemos construido juntos. También para ti, Diana, y también para cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí esta noche y pues nos vemos pronto. Si tienen preguntas sobre sus libros, siempre habrá posibilidades de conectar. Buenas noches, buenas noches.